viernes, que es el examen, es a las 8 de la noche, ¿verdad? Vamos a respetar el horario que estableció la facultad. Entonces, pero yo me voy a conectar 15 minutos antes para resolver cualquier duda que haya, ¿verdad? Y pues cualquier duda también está en la plataforma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda con relación al examen? Todo bien, Lick. Muy bien. Entonces vamos a empezar, vamos a seguir con los temas que teníamos. Nos toca la continuación de los instrumentos regionales sobre derechos humanos, que era el grupo H, ¿verdad? Vamos a ver la Convención Europea para la Protección de Derechos Humanos, la Comisión Europea de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo y el Comité de Ministros de Consejos de Europa. Entonces, como ya se había quedado establecida la lista del grupo H, para que estén pendientes: Cindy Paredes, Claudia Nadiné, Helen Palma, Leslie Fuentes y Johanna Noemí, ¿verdad? Y de una vez, por favor, preparados el grupo I, que ya quedó enlistado, sería Astrid Sánchez, Daniela Molina, Irwin Osorio, María Susana y William Zapata. Entonces, vamos con el grupo H. Vamos a empezar con Cindy Paredes. Cindy, ¿está por ahí? Cindy, ¿está por ahí? Bueno, Claudia Nadiné. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Claudia. Si pudiera prender cámara, le agradezco mucho para comunicarnos de mejor manera, ¿verdad? Entonces, por favor, arrancamos con la segunda parte, que es instrumentos regionales sobre derechos humanos. Tiene la palabra. Gracias. Bueno, en este caso voy a explicarlo sobre la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos. El Consejo de Europa redactó una Convención Europea de Derechos Humanos, la cual es aprobada por los 15 representantes de los Estados miembros del Consejo de Europa, en la ciudad de Roma el 4 de noviembre de 1950, y entra en vigor el 3 de septiembre de 1953. Este convenio fue un salto de trascendental importancia, porque significa la creación del primer mecanismo regional eficaz para la protección de los derechos humanos, además de reconocer que las personas poseen derechos que derivan de una legislación internacional. El convenio obliga a los Estados miembros a respetar los derechos humanos y libertades fundamentales protegidas por el mismo convenio. A todas las personas que se encuentran protegidas por el mismo convenio y que se encuentran bajo su jurisdicción. También hice un listado de los derechos, bueno, en general que protege, que es el derecho a la vida, el derecho a no ser sometido a torturas, penas o tratos inhumanos o degradantes, derecho a no ser sometido a esclavitud, servidumbre o trabajos forzados, derecho a la libertad y a la seguridad y a los derechos del detenido, y derecho a un proceso equitativo y a la presunción de inocencia. No sé si quisiera que siga explicando sobre la Comisión Europea o lo va a hacer alguna de mis compañeras. Vamos, gracias, Claudia, muy bien. Vamos a ver si está Cindy, ¿ya se conectó? Buenas noches, licenciado. Disculpe, es que creo que no se puede conectar, no la deja. Le sale como que error. No sé cómo puede hacerle, perdón. Tal vez solo coméntele, tal vez está intentando entrar con una cuenta distinta a la que tiene registrada, que use la cuenta que tiene registrada en la facultad. Porque si aparece en el Classroom, donde lo sorteamos, por así decirlo, que use esa misma cuenta. ¿Sí? Y con esa cuenta... Ok, muchas gracias. Tal vez está usando otra cuenta. Perdón. No tenga pena. Helen Palma. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Helen. Si puede abrir su cámara, le voy a agradecer mucho. Y entonces vamos a ver que continúe, por favor. Sí, perdón, es que voy de camino todavía a casa, entonces voy en el carro, si ve oscuro. Bueno,
Entonces no sé si lo puedo hacer así. ¿Sigo hablando de la convención o hablo de todo en general? No, sigamos. De la Convención Europea. Sí. Dentro de la Convención Europea, dice que esta tiene acuerdos regionales que sirven para la protección de los derechos humanos en Europa, los cuales son amplios, ya que cada una de estas organizaciones son intergubernamentales y tienen sus propios mecanismos e instrumentos regionales de derechos humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos está ubicado en Estamburgo y dice que tiene su jurisdicción sobre los estados del miembro del Consejo de Europa, los cuales han aportado la jurisdicción y tienen la facultad ante la Corte. Una vez el Estado acepta la jurisdicción, todas las decisiones de la Corte son vinculantes. La Corte acepta las solicitudes de casos de violaciones de derechos humanos, tanto de individuos como de los estados en sí. Dentro de estos está la Comisión Europea de los Derechos Humanos, que es un tribunal especial del Consejo de Europa desde el año de 1954 hasta la entrada en vigencia del protocolo, que fue el 11... Perdón, que fue el 1 de noviembre de 1998. En este caso, los individuos no podían tener acceso directo a la Corte Europea de Derechos Humanos. Es decir, antes de abocarse a la Corte, tenían que venir y abocarse a la Comisión Europea, hasta que vino y entró en vigencia este protocolo. Entonces, ahí ya tenían la facilidad de venir y de una vez abocarse a la Comisión Europea. También se encuentra el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que se estableció el 21 de enero de 1959 y fue renovado el 1 de noviembre de 1998 con la entrada en vigor del protocolo. Con la entrada en vigor del protocolo 11. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también es denominado el Tribunal de Estamburgo y Corte Europea de Derechos Humanos. Este es un tribunal internacional que se encarga de interpretar y garantizar la explicación del convenio para la protección de los derechos humanos y de las liberaciones fundamentales y sus protocolos adicionales. Igual tiene su sede en Estamburgo, Francia. Este tribunal internacional, ante cualquier persona que considera haber sido víctima de una violación de sus derechos reconocidos por él, mientras se encuentre legalmente y bajo jurisdicción de un Estado miembro del Consejo de Europa, puede venir y abocarse para resolver el derecho que ha sido violentado. Todos los estados europeos, excepto Bielorrusia, Kazajistán y la Ciudad del Vaticano, han acordado comprometerse a proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales para someterse a su jurisdicción, es decir, acatar y ejecutar sus sentencias. También está el Comité de Ministros del Consejo de Europa. A ver, perdón, Helen, ¿sí? Le agradezco mucho por su aporte. Vamos a darle oportunidad a Leslie Fuentes para que nos hable un poquito del Comité de Ministros del Consejo de Europa. Disculpe, es que tengo mala conexión, entonces hablo y enciendo la cámara y me saca. No sé si podría dejarlo así o no importa si me saca media. Si quiere probemos, si no se reconecta y ya lo hacemos solo con micrófono. Okay. Buenas noches. El Comité de Ministros se trata del órgano ejecutivo del Consejo de Europa y está integrado por los ministros de Asuntos Exteriores de cada estado. Es miembro o de sus representantes diplomáticos pertenecientes, pertenece en Estamburgo, ahí tienen la sede.
Es el comité, es el órgano de decisión del Consejo de Europa. Está constituido por ministros de asuntos y, ay, perdón, ellos velan por los valores fundamentales. Ministros de asunto, perdón, es que mi cámara, perdón, es que la cámara no me sirve, perdón, es el... Bueno, se cortó. Johanna Noemí. Buenas noches, licenciado. Vamos a ver. Voy a activar la cámara, pero estoy en el carro porque voy camino a casa, ¿verdad? Pues le voy a seguir comentando del Comité de Ministros de Europa. Dice que ese es el responsable el responsable del funcionamiento de llevar a cabo las sesiones del Comité de Ministros. El mismo que preside las sesiones es el secretario del Comité de Ministros, que tiene el rango también de director general. Este mismo está compuesto por 324 miembros titulares y otros 324 suplentes elegidos por los parlamentarios por los Estados miembros. El número de representantes dice que depende de la demografía del comité, ¿verdad? Dice que se reúnen cada año. Johanna, no. ¿A qué se refiere con la demografía? No lo investigué. Solo tengo un resumen así completo. Bueno, ¿alguien más del grupo que nos pueda ampliar a qué se estaba refiriendo con la integración del comité en el tema demográfico? Disculpe, licenciado, con eco. Perdón, no le escuché. Claudia. Perdón, licenciado, es que Johanna tiene abierto su micrófono y nos está ahí. Sí, eso estaba como creando eco. Yo lo cerré ahí, pero Claudia creo que quería aclarar lo de la integración del Comité de Ministros. Es que no escuché cuál era su pregunta exactamente, es que a Johanna también se le escuchaba algo raro. Johanna lo que decía era que la integración del Comité de Ministros iba a ser acorde a la demografía de cada estado que estaba ahí representado. Entonces yo le pregunté qué es demografía y a qué se refiere con esa integración en el Comité de Ministros. Entonces, bueno, la verdad es que... O usted, que les tocó hacer la exposición del Grupo H, nos puede aclarar cómo se integra el Comité de Ministros y responder qué es demografía, ¿verdad? La verdad es de que no tenía investigación cómo es que están distribuidos, pero por demografía yo entiendo de que por ciertas áreas de Europa va a haber un ministro asignado o que va a estar representando esa área en específico. A ver, Johanna, pues yo creo que demografía se refiere a la tasa de la población en sí de cada estado o región, pues a lo que se refiere de el número de representantes. Muy bien, en efecto. Perdón, le voy a parar. Ahí está. La demografía, en efecto, es eso, ¿verdad? La cantidad de población que hay en un determinado estado o territorio que va a representarse o que va a tener la capacidad de tener representación. Entonces, entendiendo eso por demografía, es lo que usted está explicando. Entonces, ¿cómo se integra el Consejo de Europa? ¿A qué se refería usted con el tema demográfico?
Es que ahorita, Lick. Sí necesito que alguien del Grupo H nos explique cómo se integra el Comité de Ministros del Consejo de Europa, porque originalmente nos había dicho que cada uno de los ministros de Relaciones Exteriores, ¿verdad?, integraba el Comité de Ministros. Después nos dijo que los ministros del ramo, ¿verdad?, y después nos está diciendo que había una representación respecto a la demografía de cada uno de los Estados miembros. Entonces yo sí necesito que sus compañeros tengan claridad cómo se integra el Comité de Ministros, ¿verdad? No es solo de repetir lo que leemos o darle copiar, porque entonces no estamos analizando. Y peor, la responsabilidad aquí sí es más grande porque es la información que van a tener sus compañeros, ¿verdad? Entonces si damos la información errónea o solo cumplimos con la disertación, vamos a quedar todos confundidos. Yo sí necesito dejar claro a alguien del Grupo H que aclare cómo se integra el Comité de Ministros del Consejo de Europa, para que nos quede claro. Licenciado, o sea, bueno, yo sinceramente no lo había adjuntado como que al trabajo, pero estaba leyendo ahorita, que era como mencionaba anteriormente. Dice que está constituido por el Tratado de Londres del 5 de mayo de 1949. Igual donde decía que con la salvedad de Bielorrusia, Kazajistán y la Ciudad del Vaticano. Estos están excluidos por sus regímenes políticos incompatibles con los principios que sustentan la pertenencia al Consejo. Entonces el Consejo de Europa dice que consta de 47 países miembros. Todos los de la Europa entendían su más amplia concepción geográfica. Ninguno de los estados europeos parcialmente reconocidos en el marco de las Naciones Unidas, que estos son Abjasia, Artsaj, Chipre del Norte, Kosovo, Osetia del Sur y Transnistria. Los cuales tienen el... ¿o no era eso lo que necesito? No, excelente. Usted está explicando el Consejo de Europa, ¿verdad? Los países que integran el Consejo de Europa. Ahora veamos cómo se integra el Comité de Ministros del Consejo de Europa, ¿verdad? Que es el subtema que estamos viendo, el Comité de Ministros del Consejo de Europa. Entonces, nos queda claro, gracias Helen, porque nos queda claro que el Consejo de Europa está integrado por esos países, ¿verdad?, que usted mencionó, con la exclusión de los países que no son reconocidos porque no tienen todas las características de Estado para poder estar dentro del Consejo de Europa. Clarísimo. Ahora la pregunta es, ¿cómo se integra entonces el Comité de Ministros? Cindy está levantando la mano. Sí, Lick, es que yo no estoy de este grupo, pero ahorita investigué y encontré un pequeño párrafo de eso, no sé si lo leo. Si está segura de lo que nos va a decir, bienvenida. Yo encontré, dice, el Comité de Ministros se trata del órgano ejecutivo del Consejo de Europa y está integrado por los ministros de Asuntos Exteriores de cada Estado miembro o de sus representantes diplomáticos permanentes en Estrasburgo. Determina la política de la organización y aprueba su presupuesto y su programa de actividades. Excelente, ¿verdad? Entonces, para no crear confusión, ya vimos cómo se integra el Consejo de Europa y aclaro, no les voy a preguntar nunca cómo se integra el Consejo de Europa. Primero nos vamos a preocupar del siguiente tema, que es el nuestro, ¿verdad? El de América. Pero sí es importante saber y conocer que está integrado por algunos países con ciertas exclusiones, ¿verdad? Y el Comité de Ministros es el órgano ejecutivo. ¿Quiénes van a ser? El ministro de Relaciones Exteriores de cada uno de los países o el embajador que está en la sede permanente, ¿verdad? Entonces, un representante de cada uno de los Estados miembros. Eso sería la respuesta concreta, ¿verdad? Un representante de cada uno de los países miembros. No tiene nada que ver la cantidad de población que tenga, ¿verdad? No va a afectar quien tenga más, porque entonces afectaría los votos, los pesos, sino que aquí es un representante por estado. Alguien estaba ahí levantando la mano, perdón.
No, licenciado, era yo. También justo encontré la información hasta ahorita sobre que era formado con los ministros de Asuntos Exteriores de cada Estado miembro. Muy bien, excelente, Claudia. Cindy Paredes, ¿no se conectó? No, bueno, vamos a seguir con el siguiente tema y el siguiente grupo que ya lo habíamos distribuido. Solo le preguntaría yo si hay alguien más del grupo H que quisiera agregar algo más respecto al tema en general de ustedes. Bueno, entonces damos por terminado. Yo solo les voy a dejar una reflexión. Miren, yo entiendo y respeto dos cosas. Uno, el tema de la señal y de los equipos, ¿verdad? Obviamente la universidad no les va a exigir un equipo determinado, no les va a exigir la señal. Es por ustedes, ¿verdad? Pero es el machote que es como pedirle a un médico que no tenga estetoscopio, pues entonces no va a poder, es su herramienta básica para trabajar. Y en los abogados, antes era la máquina de escribir, ¿verdad? Y papel, y con eso eran abogados. Ahora es una computadora y una impresora. Siempre van a necesitar una computadora y una impresora. Inviertan, es por el bien de ustedes, ¿verdad? Y dos, es muy importante, es su herramienta de trabajo. Y dos, muy importante, a mí me preocupa cuando, digamos, algunos de ustedes dicen, mire, voy en el tráfico, voy en camino, porque yo pienso, bueno, y si esta clase fuera presencial, no hubieran llegado, por ejemplo, ¿verdad? Hubieran perdido la nota. Yo creo que la herramienta de la virtualidad hay que valorarla, hay que apreciarla, hay que explotarla, pero no abusemos, ¿verdad? También es por su bien. Dedíquenle tiempo a sus estudios, concéntrense. Yo admiro mucho, ¿verdad? Y que he visto en las cámaras que hay algunos que están cuidando a sus hijos, dando cena, y es importante, por supuesto que es importante. Pero si van a estudiar, creo que también deben de ser un poquito por ustedes mismos disciplinados y concentrarse, ¿verdad? Concentrarse en las clases para que valga la pena el tiempo que están invirtiendo. Es una reflexión, ¿verdad? Yo no los voy a excluir de la clase o les voy a decir no participe porque va en el carro, ¿verdad? A veces pasa, pero por su bien yo sí les recomiendo que le dediquen el tiempo necesario, que se concentren y que tengan los insumos necesarios para el trabajo, ¿verdad? Más gastaríamos en transporte, en parqueo, ¿verdad? En traslados, el tiempo. Entonces lo que nos estamos ahorrando ahora en camioneta, en carro, en parqueo, invirtámoslo en una computadorcita o en un iPad para que sea especial para nuestras clases, pero es recomendación para ustedes, ¿verdad? Vamos con el grupo I, que seguimos en el tema de los instrumentos regionales de derechos humanos, pero ahora vamos a ver el tema de América. Entonces, ahí habíamos armado el grupo, ahora habíamos sorteado, está Astrid Sánchez, Daniela Molina, Irwin Osorio, María Susana y William Zapata. Entonces, vamos a empezar. Astrid Sánchez, ¿está por ahí? Astrid Sánchez. Daniela Molina. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Daniela. Si puede prender su cámara y si no, arranquemos de una vez con el tema. Creo que sí se ve. Yo también, perdón, que también voy en el carro. Dígame usted, ¿por dónde empiezo? Desde la convención. Lick, no le escucho. Sí, con la Convención Americana de Derechos Humanos. Ah, muy bien. Bueno, lo que puedo decir de lo que investigué es que pues esta también es la convención llamada Pacto San José. Fue realizada en San José, Costa Rica, de ahí viene el nombre, ¿verdad? El día 22 de noviembre del año 1969. Y pues Guatemala... Damos la fecha, por favor. El 22 de noviembre del año de 1969. Ok, y se le llama también Pacto de San José, ¿verdad? Convención Americana de Derechos Humanos, también llamado el Pacto de San José. Muy bien. Sí, por ser realizada en San José, Costa Rica. Bueno, dentro de los aspectos importantes que yo pude ver dentro del análisis de la ley fue que Guatemala la acepta
con una reserva sobre el artículo 4, inciso 4 de esta convención, porque en la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 54, excluye la aplicación de la pena de muerte a los delitos políticos y no a los delitos comunes conexos con los políticos, como expresa la convención. Para mí es importante resaltar como que la estructura de la convención, pues en la primera parte encontramos los deberes de los estados y sus derechos protegidos. En el capítulo 1 enumera los deberes. Tal vez, Capítulo 2. perdón que le interrumpa. Sí. Se me fue su nombre, Astrid. Si podemos terminar. ¿Perdón? Perdón, Daniela. sí, Daniela, perdón. Mire, ya le está dando sus puntos a Astrid. Daniela, si podemos terminar con cualquier acontecimiento más histórico, antecedentes, antes de entrar al contenido, por favor. Si hay algo más que agregar. Bueno, mire, pues ajeno a la ley, pues yo no investigué mayor cosa, no investigué antecedentes, únicamente investigué la ley, pues relacionada con la Constitución también, busqué, o sea, como que entrelacé artículos, pero de ahí antecedentes sí no tengo. Vamos, antes de entrar al tema le voy a dar la palabra para regresar a la integración de la convención como tal. Irving Osorio, ¿está por ahí? Irving Osorio. Sí, licenciado, buenas noches. Irving, ¿usted tiene algún otro antecedente o aporte antes de entrar al contenido del Pacto San José? No. Licenciado, fíjese que yo ahorita cabal estaba viendo mi tema cuando lo dijo y yo confundí la letra I con la letra L, que es la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Entonces sobre eso fue que estaba viendo cabal ahorita mis apuntes y sobre eso investigué. Bueno, entonces lo mando a llamar para el grupo L. María Susana. Okay, muchas gracias, licenciado. María Susana. María Susana no está. Bueno, William Zapata. Sí, licenciado, no sé si me escucha. Alegre, lo escucho. Sí, licenciado, dígame. Bueno. Sí, William, no sé si está en la clase o no está en la clase. Exacto, con relación al tema, Lick, yo de igual forma solo tengo datos generales, no en sí la historia de lo que se estaba hablando de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bueno, entonces empieza a explicarnos el contenido, por favor. Es lo que le comentaba, Lick, que yo únicamente tengo datos generales, no en sí el contenido, no bien en ese sentido. Bueno, ustedes, yo de verdad que lamento la posición, ¿verdad?, de ustedes, y creo que vamos a cerrar la dinámica ahí, porque me da pena con los demás compañeros que perdamos el tiempo, ¿verdad? O sea, el objeto, creo que los primeros grupos se dio una dinámica bastante bonita y buenos aportes, pero así sin asistir a clases y sin aportes, creo que es de más. Daniela, explíquenos porfa el contenido y vamos a cambiar la mecánica y voy a regresar yo a dar la clase, el contenido completo, ¿verdad? Porque así no, creo que estamos perdiendo el tiempo y me da pena con sus demás compañeros que sí fueron responsables en hacer su trabajo, ¿verdad? Daniela. Bueno, está bien. Y disculpe si en algún momento yo no escucho a Daniela, no sé si ustedes. No, licenciado, yo creo que se quedó sin señal. No se escucha. No se escucha. Perdón, Lick, ya volví, perdón. Ahora, disculpe. Sí, capítulo 2, los derechos civiles y políticos. Como ya habíamos mencionado, estos son los de primera generación, ¿verdad? Eso es lo que me gustaría aportar, y ahí siguen los de segunda generación, que son los derechos económicos, sociales y culturales.
Bueno, no sé si quiere que siga con la estructura o mejor hablamos de los demás órganos de vigilancia, porque como... Sigamos con la estructura. Ah, muy bien. En el capítulo cuarto encontramos la suspensión de garantías, interpretación y aplicación. Eso lo podemos encontrar desde el artículo 27 al artículo 31 de esta convención. En el capítulo 5, los deberes de las personas, es únicamente un artículo. Y en la tercera parte, los medios de protección. Ahí sí vamos con los órganos competentes. El fundamento de los órganos es el artículo 33, pues ahí indica que estos órganos son para regular los derechos que protegen la convención, que es nuestro objeto de estudio, y posteriormente constituyen los órganos de vigilancia para velar porque los estados cumplan con lo establecido con la presente convención, porque fue algo que aceptaron y ratificaron, ¿verdad? Entonces, los órganos de vigilancia serían, como primer lugar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este órgano de vigilancia contiene su fundamento legal a partir del capítulo séptimo, sección primera, artículo 34 de la Convención Americana de Derechos Humanos, hasta el artículo 51 del mismo cuerpo legal. Se integra por 7 miembros, cuyo requisito esencial es que sean personas de alta autoridad moral y reconocida versación. Reconocida versación se refiere a que tengan un conocimiento pues más profundo en el tema, en materia de derechos humanos. Luego nos vamos a la elección de este órgano. La elección de este órgano se realiza por medio de una lista. Los miembros se eligen a título personal por la Asamblea General de la organización, de una lista de candidatos que proponen los propios gobiernos de los estados miembros. Los estados pueden proponer hasta 3 candidatos nacionales del estado o de cualquier otro estado miembro de la Organización de los Estados Americanos. Lo referente a la duración del cargo, puedo mencionar que los miembros de esta comisión se eligen por un periodo de 4 años y solo podrán ser reelegidos una vez, pero el mandato de 3 miembros designados en la primera elección expirará al cabo de 2 años. Inmediatamente después de dicha elección se determinarán por un sorteo de la Asamblea General los nombres de estos 3 miembros. No sé si quiere que lean todas las funciones, pero como están contenidas en la ley, tal vez sería de más, no sé. Sí, yo también ahí aportándoles, les mandé el link en el chat, ¿verdad? Para que tengan la convención, y la estaba proyectando ya a la par de lo que usted está explicando, ¿verdad? Ah, muy bien. Sí, yo solo tomé como que las partes medulares del tema, ¿verdad? Sí. Para que darles excelente, porque nos está dando una guía. Continúe, sin pena. Bueno, muchas gracias. Entonces, ¿leo lo de las funciones? Salve a su grupo, por favor. ¿Leo lo de las funciones, Lick? Sí. Sí, muy bien. Bueno, dentro de las funciones, dice, tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos. Pues, es su objetivo, digamos, ¿verdad? Como ya mencionamos que es un órgano de vigilancia, pues, con mayor razón lo debe hacer. La primera, estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América. Formular recomendaciones cuando lo estime conveniente a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro de un marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que las disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos. Preparar los estudios e informes que consideren convenientes para el desempeño de sus funciones. Solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos. Atender las consultas que por medio de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos le formulen los Estados miembros en cuestiones relacionadas con los derechos humanos, y dentro de sus posibilidades les prestará el asesoramiento que estos le soliciten. Actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Bueno, esas serían todas las funciones. Luego coloqué... Daniela, perdón que le interrumpa. Sí, vamos a ver si hay alguien más del grupo I. Alguien más del grupo I que quiera aportar, quiere conocerle un poquito en concreto de la Comisión y la Corte. ¿Alguien más del grupo I? Bueno, creo que no hay nadie. Daniela, si quiere continuar usted o... Pues bueno, si usted quiere, ya solo es un pedacito más que era lo referente a las denuncias, la petición y luego lo de la Corte Interamericana. Dele. Bueno, está bien. Entonces, otro aspecto importante que quiero recalcar es las denuncias o quejas. Cualquier persona o grupo de personas, esto incluye cualquier entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más estados miembros de la organización, pueden presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos por un estado parte. Y sobre la petición de esas, pues de cualquier denuncia, cualquier trámite que se quiera realizar, pues toda petición deberá llenar los requisitos establecidos en el artículo 46 de esta ley, ¿verdad? Ahora vamos con lo referente al otro órgano, que es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Su integración es similar. Perdón, una pregunta capciosa para todos. ¿Ha tenido Guatemala algún representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Y si la respuesta es sí, si alguien sabe el nombre de la persona o si es no, ¿verdad? ¿Alguien sabe? Creo que sí, Lick, el licenciado Ralón, creo que fue ahorita el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creo que fue electo hace, creo que 2 años, si no está mal. Muy bien, Elvis. Importante aporte, ¿verdad? Yo creo que se los había mencionado ya en una de las clases. El proceso que se llevó a cabo y que Guatemala finalmente logró un escaño en la comisión. Y como usted muy atinadamente lo dice, es el doctor Estuardo Ralón, guatemalteco, ¿verdad? Que ocupa ahorita un espacio como comisionado, ¿verdad? El país lo propone, pero ya vimos el mecanismo como se integra la comisión. Eso evidentemente nos llena de mucho orgullo como país tener un delegado, ¿verdad? Un comisionado a nivel interamericano en tema de derechos humanos, ¿verdad? No se había tenido en la historia de Guatemala. Así que para que lo anoten ahí como bono, ¿verdad? De orgullo para los chapines. Sigamos, Daniela, gracias. Bueno, Lick, ahora con lo referente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como les dije, su integración es similar a la comisión. Está conformada por 7 jueces nacionales de los estados miembros de la organización, elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país, del cual sean nacionales o del estado que los proponga como candidatos. Por ejemplo, yo no sé, pues yo lo podría interpretar así. En nuestro país el más alto rango, a mi parecer, sería como un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y esto porque dicen que son funciones judiciales más elevadas. Pues si hubiera dicho la Corte de Constitucionalidad, pero no está dentro del organismo judicial. Por eso yo considero que los requisitos que debe cumplir es de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que dentro del organismo judicial es el de mayor jerarquía. Los requisitos que necesitan son los contenidos en el artículo 207 de la Constitución Política de la República de Guatemala, los que pues ya conocemos.
y los contenidos en el artículo 216 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Sigolic, duración de su cargo, serán elegidos para desempeñar sus funciones por un periodo de 6 años y solo podrán ser reelegidos una vez. El mandato de 3 jueces y de los jueces designados en la primera elección expirará al cabo de 3 años inmediatamente después de dicha elección. Se determinará por un sorteo en la Asamblea General los nombres de estos 3 jueces. El quórum para las deliberaciones consta de 5 jueces. De ahí solo siguen las funciones, pero esas están contenidas en la convención, entonces pues creo que sí las podrían leer, ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿Algún otro aporte adicional, Daniela, relacionado a la Corte? Ajeno a la ley, pues no, porque yo solo me centré en estudiar la ley más que todo. Entonces ahí tengo tal vez otros datos, pero no es como que tan relevante que no puedan saber. Bien. Gracias, Daniela. Es importante darle una lectura completa a la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿verdad? El Pacto de San José. Y como usted bien lo decía, el aporte sería ya al nivel que están ustedes, poder hacer un enlace entre lo contenido a nivel americano y los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución. Es más antigua la Convención Americana que nuestra propia Constitución, ¿verdad? Pero entonces hay que ver cómo se homologa y cómo es reconocido esos derechos humanos a nivel americano. Es bien importante que de estos 2 temas que vimos ahorita, ¿verdad? Son órganos regionales en materia de derechos humanos que tienen sus propias, por ejemplo, en el caso de la Comisión Americana de Derechos Humanos y la Corte, para América Latina, para América, ¿verdad? El único que no es vinculante la comisión es Estados Unidos. De ahí la mayoría de estados son parte, ¿verdad? Y sus sentencias, pues evidentemente, y las recomendaciones de la comisión son de cumplimiento obligatorio, ¿verdad? Entonces, aquí tiene un papel importante la Organización de Estados Americano, que sería el órgano regional que regula, que es el depositario, que contiene los convenios y tratados internacionales, ¿verdad? Que lleva el registro y control y seguimiento en todo este tema de los instrumentos regionales de derechos humanos, específicamente en el continente de América, ¿verdad? Pregunto, vamos a ver, nos tocaría ahora ver el grupo I, pero quiero ver antes de, si entramos al tema, quisiera ver mejor si están, porque solo son, perdón, es el grupo J el que nos toca. Vamos a proyectarlo aquí. Que sería el tema de alto comisionado. Están a Gabriela Monterroso, Emily Gil, Keila Esmeralda, Luis Álvarez, Jacqueline Graciela, Donald Cabrera Hernández, Jefferson Meliá, Kimberly Noemí Nájera y Sergio Enrique Prado Morales. Entonces preguntaría si alguno de ellos está presente y directo, que quiera como voluntario entrar para que no perdamos más tiempo. Alguno de ellos que quiera exponer sobre el tema del alto comisionado. Si gusta, licenciado, lo puedo hablar sobre mi trabajo. Sí. Apóyenos ahí, Jefferson. Muy bien. Solo deme su nombre completo porque así lo anoto aquí en mis apuntes. Jefferson Josué López Meliá. Gracias. Vamos, pues. Alto comisionado, origen, funciones, sede y organización. Como para empezar, tener una idea de qué es el alto comisionado. Es el nombre que reciben las embajadas de un país miembro de la otrora, no sé si es así como se llama. Sí. Mancomunidad Británica de Naciones, hoy Mancomunidad de Naciones, entre otro país miembro de esta organización. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos es un organismo especializado del sistema de Naciones Unidas que tiene como objeto
promover y proteger los derechos humanos en el mundo, perdón. De estos derivan 3 temas, que es el origen, las funciones, sede y organización. En el origen podemos ver que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se creó en la Declaratoria y Programa de Acción de Viena y su resolución fue la 48-141 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 20 de diciembre de 1993. Y desde el 15 de septiembre de 1997, el ACNUDH, que es la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y el Centro de Derechos Humanos de la ONU han pasado a ser una sola dependencia llamada Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Está precedida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Se repitió eso. Sus funciones, que se establecen en la resolución 48-1412 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se especifican las responsabilidades del Alto Comisionado, entre otras, que las podemos mencionar son: promueve el disfrute universal de los derechos humanos, desempeña un papel de dirección, promueve la cooperación internacional, estimula y coordina las actividades, promueve la ratificación y aplicación de normas internacionales, contribuye a la preparación de nuevas normas, presta apoyo y reacciona ante las violaciones graves. Como oficina protege y promueve la totalidad de los derechos humanos para todos. Su actividad se fundamenta y orienta por las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las declaraciones y programa de acción de Viena y lo aplicable derivado de la función. Interactúa con todos los organismos especializados de la ONU, tales como la UNESCO, la OIT, la Comisión de Derechos Humanos, el ACNUR, la OMS, entre otras. Sede y organización. Tiene su sede en Ginebra, Suiza, en el Palais Wilson y su subsede en Nueva York, Estados Unidos. Reporta el secretario general de la ONU que estos cuentan con una oficina auxiliar, su sección administrativa, una subdivisión de investigación y del derecho al desarrollo, una subdivisión de servicios de apoyo, una subdivisión de actividades y programas. Además, puede abrir oficinas en cualquier país que lo solicita. El objeto de esta oficina es aportar apoyo y asesoría, no solamente a entidades de gobierno, sino también a entidades no gubernamentales. Como un dato, en Guatemala se negoció el establecimiento de una de estas oficinas en el año 2015. Entonces, el 10 de enero del 2005. Entonces, el 10 de enero de 2005, el gobierno de Guatemala y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos firmaron un acuerdo para establecer formalmente una oficina en el país. El acuerdo fue aprobado por el Congreso de la República el 31 de mayo del 2005 y la oficina inició labores formalmente el 20 de septiembre del mismo año. Hasta ahí lo que tengo investigado y solo tengo un poco más del artículo que habla acerca de las funciones de la oficina aquí en Guatemala, licenciado. Gracias, Jefferson. Deme chance. Vamos a ver si hay alguien más del grupo voluntario. A ver, Naciones Unidas, se los explicaba yo, ¿verdad? La Asamblea General tiene como objeto promover los derechos humanos a nivel internacional de todos los Estados miembros. Pero yo les explicaba que Naciones Unidas va creando ramas para ejercer su trabajo, como lo hace un gobierno, ¿verdad? En Guatemala el gobierno ejecutivo tiene 14 ministerios, ¿verdad? Entonces la Constitución, ya lo vimos en su momento, le establece obligaciones al presidente de la República, pero el presidente, para poder cumplir con ese mandato, utiliza un Ministerio de Relaciones Exteriores, un Ministerio de Gobernación para los temas de seguridad, un Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales para los temas ambientales, y así son 14 ministerios. De igual manera, la Organización de Naciones Unidas tiene ramas, ¿verdad?, que va creando para promover la defensa, promoción, cultura de derechos humanos, dependiendo del tema. Yo les explicaba la vez pasada, los que hemos estado escuchando ahora en la pandemia, ¿verdad? La OMS, la OPS, son ramas de Naciones Unidas dedicadas específicamente a la salud. Entonces, en la Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas
es la rama de la Organización de Naciones Unidas que va a promover el tema de derechos humanos en los países. Entonces, como bien lo explicó Jefferson, los Estados miembros pueden solicitar la presencia de esta oficina en una sede en el país a quien así lo requiera, ¿verdad? Entonces, en Guatemala yo les acabo de mandar ahí en el chat el link de la Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas de Guatemala, y precisamente ahí está el tema del mandato, ¿verdad? Lo que Jefferson ya nos explicó, que funciona desde el año 2005 a requerimiento de nuestro estado, ¿verdad? Guatemala. Entonces, muy bien, Jefferson, lo felicito. La explicación a mí me quedó bastante claro. No sé si hay alguna duda o alguien más del grupo de alto comisionado que quiera agregar algo más. Bueno, si no hay ningún aporte del grupo J, no sé si hay alguna duda relacionada a este tema. Buenas noches, Lick. Solo para agregar tal vez las funciones de los y las funcionarias, ¿verdad?, de dicha oficina acá en Guatemala. Pues tienen las funciones de contactar a las autoridades centrales y locales de todos los sectores del gobierno, incluidas las fuerzas de la policía y de seguridad, realizar contactos directos con particulares, representantes de sectores no gubernamentales, instituciones privadas, hospitales, así como medios de información. También tienen la facultad de acceder a documentos y materiales oficiales necesarios para el debido desempeño de las actividades de la oficina, exceptuando a los que contengan información privilegiada y estén estipulados en la Constitución de la República. También tienen la facultad de acceder a todas las cárceles, centros de detenciones y lugares de interrogatorio. Solamente. Muy bien, y tal vez es importante resaltar, ¿verdad?, el actuar, pero ahí ustedes pueden ver, está el Twitter de la Oficina de Alto Comisionado, donde podemos ver el ejemplo de las actividades que ellos realizan en Guatemala, ¿verdad? Tienen actividades de promoción a la cultura de derechos humanos, tienen un observatorio, ¿verdad?, que ellos participan cuando hay manifestaciones, cuando hay algún tipo de bloqueos, también participan como mediadores internacionales, ¿verdad?, siempre respetando la presencia nacional de Guatemala, ¿verdad? El órgano principal es la Procuraduría de Derechos Humanos, pero trabajan en coordinación con el ánimo de fortalecer los ejercicios que ya se hacen. Kevin Palma está levantando la mano. Sí, le digo una consulta, o sea que estas oficinas son varias o es solo una y tiene distintas funciones, porque yo recuerdo que también hay una para los refugiados, ¿verdad? Para proteger a los refugiados y desplazados por persecuciones o conflictos. Sí, tienen, como le decía, ramificaciones y especialidades. También Naciones Unidas funciona a través de relatorías, ¿verdad? Que es como comisiones que dirigen específicamente para ciertos temas. Entonces, en efecto, como usted dice, también está la Oficina de Alto Comisionado de Derechos Humanos específicamente para temas de refugiados. Así es. Así funciona, es un segmento, ¿verdad?, con un objetivo específico. También hay oficina para los temas de migrantes. Entonces son oficinas establecidas para siempre la defensa de derechos de los derechos humanos, ¿verdad?, pero tienen un fin específico en esos casos. No sé si queda claro, Kevin. Sí. Sí, excelente, muy bien. Entonces, no sé si a la orden, Kevin, no sé si hay alguna otra duda con relación al tema. No, licenciado. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, solo para agregar, y yo quisiera agregar que... Keila. Según lo que yo investigué, el mandato tiene que ser por 3 años, y se puede prorrogar por 3 años más, pero siempre tiene que ser solicitado por el gobierno. Así es. Así es. Muy bien, gracias, Keila. Gracias por el aporte, importante, ¿verdad? Siempre, por ser temas de relaciones internacionales, siempre se respeta el Estado parte, ¿verdad?, que es el solicitante, y es en todo caso, no sé si recuerdan, lo que pasa es que el tema de la Oficina de Alto Comisionado no es tan sonado, pero si ustedes se recuerdan, la oficina, que es igual, ¿verdad?, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, no sé si se recuerdan, ahí era cada 3 años
que se tenía que revisar y el Estado de Guatemala tenía que hacer la solicitud a Naciones Unidas para la continuidad. Entonces, siempre es a requerimiento del Estado de Guatemala, ¿verdad? Entonces, en ese caso fue un poquito más sonado esa solicitud de prórroga cada 3 años. Orlando. Lick, buenas noches. ¿Por qué siempre se dice oficina de alto comisionado y no el que esté en el cargo en ese momento? O sea, no se refieren a la persona, sino que solo se dice oficina del alto comisionado, como que fuera un ente abstracto. Incorpóreo, sí. Fíjese que es una forma de identificarlo. Incluso, digamos, la autoridad superior, que no tiene la categoría de embajador, ¿verdad? Pero sí tiene, pues es una misión internacional, es el jefe de la misión, ¿verdad? Jefe de la misión de la oficina. Entonces, la oficina es como o sea, nosotros cuando hablamos de la oficina, pensamos en el espacio físico, ¿verdad? Y la terminología que ellos utilizan es como que fuera una comisión, ¿verdad? Una relatoría. Entonces, ellos se refieren a ese estilo de trabajo, ¿verdad? No es tanto el espacio físico. Y es complejo porque recuérdense que ellos no defienden la posición de un Estado. Entonces, la mayoría del personal es internacional y no representan a un Estado como tal, sino que ellos representan a una institución, ¿verdad? La oficina. Entonces, por eso ellos se refieren mucho así, mire, soy tal persona de la oficina nacional. No dice soy el embajador de Guatemala, ¿verdad? O el embajador de Rusia, sino que soy el delegado de la oficina. Entonces, la oficina como una misión específica, ¿verdad? Sí, estamos bien ahí, Orlando. Muy bien, sí. Bueno. Entonces, compañeros, tendríamos pendiente únicamente los temas de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Consejo de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y de ahí algunos otros sujetos del derecho internacional público, que son bien sencillos, ¿verdad? La Orden de Malta, las sociedades multinacionales y transnacionales, el Vaticano, los grupos beligerantes, grupos insurgentes y los movimientos de liberación nacional. Por razón de tiempo, los vamos a ver en la siguiente clase y los voy a exponer yo para que ya no, ¿verdad? Voy a absorber yo la dinámica como lo veníamos haciendo. Y les solicitaría por favor prepararse el día lunes, repitiendo, no vamos a tener clase para que ustedes puedan dedicarse a su examen parcial programado para el lunes. El otro viernes tendríamos nuestro examen parcial. Yo voy a estar 15 minutos antes para resolver alguna duda y a las 8 en punto arranca el examen y retomamos clases el siguiente lunes. ¿Verdad? Que si no estoy mal es 28 de febrero. Tengo ahí mano levantada, Jonathan y Andrea. Buenas noches, licenciado. Disculpe una pregunta. ¿Hasta lo que expusieron hoy los compañeros viene en el parcial? Así es. Ok, gracias. Y si no expusieron bien o no pusieron atención, ahí se echan la culpa entre ustedes, no me van a echar la culpa a mí. Jonathan. Sí, buenas noches. Sí, gracias. ¿Sí? Fíjese que yo cabalmente estoy en el último grupo y pues yo sí hice mi trabajo, investigué acerca del último tema, pero no sé cómo va a quedar esa situación, porque sí me surge la duda. Digamos, sí leí, sí investigué y ya, como le repito, entregué mi trabajo, pero no sé cómo quedaría ahí la situación. No tenga pena, Jonathan. No tenga pena, como los trabajos me los mandaron, yo los estoy ya revisando, ¿verdad? Y cuando expongamos el tema que a usted le tocó, con mucho gusto, usted levanta la mano y me dice, mire, yo quiero aportar, o si quiere me interrumpe, pues, y le doy el espacio para que usted exponga. Yo, enhorabuena. Lo que no quiero es que los demás compañeros pierdan su tiempo, me da mucha pena, por compañeros que no se preparan, ¿verdad? O confundirlos. Entonces creo que sí, no, eso sí. Muchas gracias, Lick. ¿Verdad? Sandy. Hola, Lick, buenas noches. Solo una duda, ¿por qué medio estará usted colocando el examen? Mire, fíjese que buena pregunta, porque yo creo que lo vamos a hacer aquí, así como hemos trabajado las tareas en un formulario de Google. No tenemos todavía información de, ¿verdad?, de que tengamos que utilizar una plataforma obligatoria, pero yo creo que lo vamos a hacer a través de Google. Y es importante porque ustedes hicieron 2 trabajos.
y esos dos trabajos van a ser parte del punteo para el parcial, ¿verdad? Entonces lo vamos ahí están ya las instrucciones en el examen, y tanto la exposición que mandaron como el trabajo anterior van a sumar al punteo de lo que es el examen parcial, ¿verdad? Muy amable, Lick. Bueno, Sandy, buenas noches. Entonces, si no hay ninguna otra duda, les deseo éxitos en este inicio de exámenes. Es sus últimos primeros parciales de inicio de año, ¿verdad? Entonces, del primer semestre. Así que, a sacar 100, pues, a estudiar fuerte. Buenas noches. Gracias. Feliz fin de semana. Gracias, licenciado. Feliz fin de semana. Buenas noches.